Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este culto del día lunes 29 de marzo. Empezaremos este culto de adoración para nuestro Señor con un preludio, a cargo de nuestro grupo Sabaoth, con el canto Dios está aquí. Continuamos con nuestro orden de culto y vamos a tener una oración de confesión de pecados y de oración de dedicación a cargo de nuestra hermana Eunice. Les invito a inclinar su rostro, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo y amoroso, agradecemos mucho este tiempo que tú nos das de poder llevar a cabo este culto que solamente tiene como finalidad adorar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, te damos por todas tus bendiciones, por tus misericordias, porque tu gracia es inmensa para cada uno de nosotros. Pero también en esta noche queremos pedir tu perdón por todo aquello que no hemos hecho bien delante de ti, porque a lo mejor hemos fallado. Por favor, te pedimos que tú seas quien nos perdones a través de tu Hijo Jesucristo y que nos ayudes con tu Espíritu Santo a ser mejores hijos e hijas tuyas cada día. Gracias, Padre, porque podemos sentir tu amor, porque podemos sentir tu presencia también en este tiempo.
Agrádate y gózate también con nosotros, con cada una de las partes de este culto, que es solamente para ti. Agradecemos pues este tiempo y queremos pedir todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador y nuestro amigo fiel. Amén. Vamos a tener una lectura en el libro de Isaías, capítulo 43, y vamos a leer el versículo del 1 al 5. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Tenemos los saludos a cargo de nuestro pastor Edman Moreno. Buenas noches, hermanos, familias de la iglesia. Gracias por su paciencia y por estar al pendiente de este culto, el primero, o más bien ya el segundo en sentido estricto de Semana Santa, que es, estamos en lunes de autoridad, así que les damos la bienvenida. Nos esperamos ver igualmente mañana a las 7 de la noche. Están programados los servicios, así que estemos pendientes ya a partir de las 7 de la noche. Y le damos la bienvenida también al pastor Miguel Salomón. Él va a estar compartiendo con nosotros en esta noche. Así que seamos bienvenidos y bienvenidas a este espacio para alabar a nuestro Dios. Y entonces les recordamos como aviso solamente el jueves preparar nuestros elementos de Santa Cena, el pan y el vino. El culto está programado de igual manera a las 7 de la noche, el viernes a las 12 del día y el domingo a las 6 de la mañana, así que deseamos y oramos porque este tiempo sea de gran bendición para nuestras vidas y muchas gracias a todos aquellos y aquellas quienes hacen este momento posible. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a alabar a nuestro Señor y es el momento de que el grupo Sabaoth entone los cantos Tu Fidelidad. Buenas noches, hermanos. Ahí reunidos les enviamos un saludo, una oración de bendición para cada una de sus vidas. Que el Señor nos permita seguir sanos, a salvo, protegidos por su amor y por su gracia. En esta noche alabamos a nuestro Dios con 3 cantos, su fidelidad. El Señor es mi rey y todo, y maravilloso e intercambio, para gloria de nuestro Dios.
Vamos a tener una lectura que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, el autor de la salvación? Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que haciendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez confiaré en él, y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos
a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, hermanos, tenemos la predicación del libro de Hebreos 2 a cargo de nuestro presbítero Miguel Salomón Anselmo. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Agradecemos a Dios sus bondades y agradecemos sus misericordias para con nosotros. Hemos de hablar sobre la carta a los Hebreos en este segundo capítulo. Y como estamos observando, el escritor de los Hebreos lo que va a hacer es citar varias ocasiones para evidencializar la centralidad de Cristo. Va a enfocarse en la persona de Cristo, en el sacerdocio de Cristo. Y entonces va a llevarnos al camino de poder convencer a aquellos que se puedan acercar a esta carta a la importancia o tomar con seriedad la importancia de enfocarnos a la persona de Cristo. Esto es lo que nosotros observamos durante todo este pasaje del capítulo 2. Después de exponer en el capítulo 1 la parte donde nos va a mostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles, podríamos decir, ¿y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué se presenta? ¿Qué hay? Y nosotros podemos comenzar diciendo que la imagen del capítulo 2, versículo 1, cuando comienza diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Podría venirnos la imagen de un barco que parece estar naufragando y en medio de esto se puede desviar de una ruta de gran riesgo. Nosotros podemos pensar entonces que Dios envió la ley a los profetas y a las señales, pero aún así el pueblo no obedeció y no aprovechó lo que Dios le había dado a este pueblo. No aprovechó lo que Dios había estado enseñándoles por medio de esta ley. Pero bien, la carta a los Hebreos nos deja muy en claro entonces, y lo va a enfocar y lo va a enfatizar en el versículo 3, diciendo precisamente que ahora la autoridad viene por la predicación del Hijo y que no había roto esa ley que le había dado, que se había enviado por los ángeles. Ciertamente habla de esta ley enviada por los ángeles porque hace referencia a todo el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar nosotros en los evangelios esa convicción, pero vamos a encontrar esas palabras de Jesucristo y las palabras de los evangelios cuando Él dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El evangelio, ciertamente, sin la ley, no puede ser posible, porque en ocasiones nos vamos de un extremo al otro pensando que la ley está de este lado, el evangelio de este lado y que ya no tiene nada que tener. La verdad es que el evangelio no puede ser sin la ley. Y lo que nos va a enseñar el versículo 3 es recordar la autoridad del mensaje de Cristo sobre todo y ante todo, ante esta ley también. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahora aquí Hebreos nos está confirmando precisamente lo que Romanos nos dice. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, no quiere decir, o tampoco necesito comentar esto para no entender mal este versículo bíblico que pareciera ser que nos está indicando que entonces la salvación se pierde. No va por ahí. En otras palabras, dice, ¿cómo
nosotros escaparemos? ¿O cómo es que no tomamos la importancia de vida a esta tan grande salvación que nos ha sido dada por oír el Evangelio, que ha sido confirmada por la palabra de Jesús? Así que nosotros vamos a observar en este capítulo cómo Jesús muestra la autoridad en ese mensaje de salvación de vida eterna. Vamos a ver cómo esta carta a los hebreos nos sirve a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como una fuerte advertencia. Hay un solo Salvador, hay un solo Redentor, Señor y Señor, no es Jesucristo. Y que no tenemos que nosotros ir tras otros aspectos buscando o queremos buscar señales. La predicación de Jesucristo siempre fue acompañada por las llamadas señales del reino. Y Reader Boss nos va a dejar claro, aquel teólogo Reader Boss desde hace mucho tiempo, trataba de dejar clara por lo menos 3 aspectos importantes que señalaban que la predicación de Jesucristo eran señales de la venida del reino. Esa venida que había sido predicada por Juan el Bautista desde el inicio: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, porque el reino de Dios está con nosotros. Y estas señales tienen que ver con las, decía Reader Boss, tiene que ver en primer lugar con la autoridad sobre la enfermedad, cómo Jesús sanaba a los enfermos. Esta autoridad también tiene que ver con la parte de los demonios, que lo veremos también en esta carta en un momento más. Pero tiene que ver cómo Jesús tenía autoridad también en la predicación que él hacía. Nosotros vamos a observar que estas señales que se realizaban en esta predicación del Evangelio respaldaban las palabras de Jesucristo, dando a entender que el reino de Dios estaba ya en este lugar. Las personas, muchas ocasiones, siguen buscando las señales, pero no son las señales las que nosotros tenemos que buscar. Las señales vienen a nosotros, a los que son los hijos de Dios. Porque nosotros predicamos o tenemos que creer la predicación del Evangelio y esa predicación del Evangelio debe llenar nuestro corazón, nuestra vida y ser dirigidos por su Espíritu Santo. Y cuando esto pasa, las señales llegan a nosotros, pero también hay que tener cuidado, porque si solo buscamos las señales, hay que recordar que de estas señales, como la de sanar enfermos, también se le ha dado ya autoridad a Satanás para hacer cosas similares. Nos dice la palabra de Dios más adelante que nosotros ponemos que no es factible, volver atrás a una época donde podamos decir o pensar que era mucho más fácil poder voltear y mirar atrás en cuanto a la ley, pensando que es más fácil poder cumplirla. Todo el Antiguo Testamento nos ha enseñado que no fue fácil. Aun cuando Cristo vino y cumplió la ley a la perfección, no podemos mirar atrás pensando, como el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, imaginaba y pensaba que su vida pasada era mejor. En este espacio que nosotros vemos de los versículos 3 al 4, también podemos destacar un tema importante que tiene que abarcar y tenemos que hablarlo en esta noche, solamente la tengo que comentar. Y tiene que ver con nuestro crecimiento. El cristiano necesita profundizar su fe, crecer en la justicia y en la paz de Cristo. El cristiano debe madurar. Y nosotros lo vamos a ver cómo el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 nos va a tocar ahorita como este tema sobre el crecimiento, sobre la madurez, ahí en los versículos 3 y 4, cuando le está diciendo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el valor que nosotros le damos a esa salvación. ¿Cómo es que valoramos la salvación que nos ha sido dada por oír el Evangelio de Cristo? Y el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Hermanos, el cristiano necesita profundizar su fe. El cristiano necesita crecer en la justicia y en la paz de Cristo. Nosotros tendríamos que pensar, y yo quiero dejarle esta pregunta en este primer aspecto. ¿Cuáles serían algunas condiciones que le motivan a usted para seguir profundizando de la fe?
¿Qué es lo que a usted le motiva para profundizar de la fe? ¿Las cosas externas? ¿Las cosas que hacen otras personas? ¿O le es necesario lo que Cristo ya ha hecho por usted? Segundo aspecto, nosotros tenemos que recordar esa autoridad sobre lo que Jesús tenía, o lo que, mejor dicho, lo que Jesús nos muestra ahí en el versículo 14. Cuando nosotros vamos al versículo 14, vamos a encontrar lo que dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nos va a mostrar entonces la autoridad del Hijo de Dios, pero esta autoridad que también nos dejan ver los evangelios en la misión de los 70, cuando manda a los 70 discípulos a predicar y anunciar ese evangelio, las buenas nuevas. Al regreso de los 70, venían dichosos, venían felices, que porque habían sacado demonios, porque habían hecho milagros, porque habían predicado el evangelio. Y Jesucristo dijo, vi caer a Satanás como un rayo. Y ahora aquí, en la carta a los Hebreos, en este versículo 14, estaba haciendo énfasis y lo estaba haciendo de tal manera de que con nosotros como cristianos no olvidemos que la autoridad de la muerte no está ya más en las manos del diablo, de Satanás, sino que ahora esa autoridad le es dada al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Nosotros podemos ver que la narrativa de los hebreos sigue una descripción de Jesús como el sacerdote perfecto y hermano que se compadeció ante una exhortación y un discipulado. Esta narrativa la vamos a encontrar precisamente en estos versículos como el 14, donde nos va a hacer recordar que nuestra naturaleza humana y nuestra debilidad debe estar atada a esa autoridad de Dios, porque esa autoridad de Cristo ha vencido al enemigo, ha vencido a la muerte. Y cuánto más en estos tiempos, hermanos, en este tiempo de pandemia, que la verdad, la muerte es parte de este tiempo. Pero podemos dividirlo en dos aspectos. La muerte, o la forma, mejor dicho, en cómo enfrentamos este aspecto. ¿Lo enfrentamos con miedo, con temor, con pavor? ¿O lo enfrentamos con esperanza? Porque cuando Cristo venció a la muerte y tiene autoridad, ahora podemos acercarnos con la esperanza. No estoy diciendo que no habrá dolor, no estoy diciendo que no habrá tristeza, no estoy diciendo que no habrá un sentir, pero sí hay esperanza en medio de esa tribulación, pero sí hay esperanza en medio de ese dolor, pero sí hay esperanza, y la hay porque Cristo derrotó y le quitó esa autoridad a Satanás de las manos de la muerte, a la autoridad, y por lo tanto Cristo ahora tiene esa autoridad. Nosotros podríamos pensar entonces, como lo narra en esta parte, que la muerte ya no es más sobre todo aquel que es hijo de Dios. Tampoco con esto podemos irnos a los extremos, porque tenemos que cuidar esa parte, mis amados hermanos y hermanas, de no ir a los extremos. En ocasiones he escuchado una alabanza por ahí que dice, machácale la cabeza al diablo, y que no sé qué, y que ahí incitando a los creyentes a poder brincar, que porque le están machacando la cabeza al diablo. La verdad es que nosotros tenemos que mirar que la autoridad nos ha sido dada por medio de Cristo, pero no tampoco menospreciemos el poder de Satanás. Tampoco nos vayamos al otro extremo de tener miedo, de tener pavor, de ver que Satanás es wow. No pongámosle más poder del que no tiene el diablo. Y aquí tenemos que resaltar la parte cristocéntrica. Es Cristo quien ha vencido, es Cristo quien nos ha dado esa autoridad, es Cristo quien ha derrotado al enemigo. Nosotros todavía nos falta enfrentar la muerte para entonces estar con este Señor de señores y Rey de reyes, nuestro Salvador y Redentor. En el último aspecto, nosotros vamos a mirar en el versículo 14 al 18. Estos versículos que dicen así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, lo que acabamos de hablar. Y luego dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo tanto, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estos versículos nos están mostrando entonces el por qué vino a socorrer, y dice a la descendencia de Abraham. Es decir, a los escogidos, a su pueblo. Y también nos va a decir que vino a ser un misericordioso y fiel sacerdote, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Es decir, que fue fiel intercediendo por la humanidad, fue fiel intercediendo por nosotros. Y no solamente queda esa parte mirando la persona de Jesucristo, sino que ahora también nos traslada, nos hace ver nuestra responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos e hijos de Dios. Porque después de que el libro de los Hebreos nos hace ver ese papel de sacerdote, ese papel y esa autoridad de intercesión que Jesucristo tiene, hay que recordar que nos dice Pedro que nosotros también somos un pueblo de sacerdotes. Viene a instaurar entonces un reino de sacerdotes, recordando que este fiel y sumo sacerdote tiene autoridad para interceder y que nos ha delegado también y nos ha legado esa autoridad para que nosotros podamos interceder los unos por los otros. Ciertamente es bueno y es necesario que nos podamos unir con nuestros hermanos que tanto necesitan. Es bueno y es necesario que podamos acudir a ellos que necesitan no solamente de palabras de ánimo, sino que también necesitan que podamos extender nuestra mano para ayudarles, apoyarles. Porque eso es interceder. Interceder no solamente cerrar los ojos y pedir por alguien. Interceder es poder meter nuestras manos por ellos. Es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Intercedió, no solamente ante el Padre, no solamente a una situación donde Él decía, yo intercedo, sino lo hizo, pero lo hizo metiendo las manos por nosotros. Es aquí donde entonces podemos hablar sobre la exhortación a un discipulado, donde nos pide que nosotros seamos esos discípulos, seguidores de Cristo, para que nosotros hagamos lo que el Maestro ha hecho. No nos pide ahora que muramos por los demás, pero sí nos pide que extendamos la mano por los necesitados, por los más necesitados en esta tierra y en este mundo. Mis amados hermanos y hermanas, lo que nosotros podemos observar en esta parte importante, entonces, es que el escritor a los Hebreos nos muestra cómo el Hijo de Dios tiene autoridad sobre la predicación del Evangelio y que estuvo respaldada por aquellos signos del reino. Pero al mismo tiempo nos va a mostrar cómo tiene autoridad también sobre el diablo. Por lo cual nosotros podemos hacer frente a toda situación y circunstancia porque Cristo ha vencido y nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Pero también nos va a mostrar el escritor a los Hebreos que el Hijo de Dios tiene autoridad sobre la intercesión y que de esta manera también a nosotros nos ha hecho un pueblo de sacerdotes para interceder por otros. Yo les invito entonces a que el lunes en la autoridad podamos recordar que esa autoridad del Hijo nos ha legado a nosotros, pero no es una autoridad que muchas veces nos imaginamos de yo mando, yo ordeno, sino es una autoridad para servir a otros. Que el Señor les bendiga. Oramos a Él. Padre, muchas gracias porque nos haces recordar por medio de tu palabra el poder de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios y la autoridad que Él tenía para predicar, enseñar, sanar, pero también sobre el enemigo. Y nos los muestra para que entonces nosotros podamos recordar que esa autoridad tenemos
para seguir el ministerio que tu Hijo ha dado a cada uno de nosotros. Ha vencido sobre la muerte y podemos interceder por los demás. Que así lo hagamos cada día siendo diligentes ante ti. Bendice a tu iglesia, el Divino Salvador, a cada uno de nuestros hermanos, y que puedan ser herramienta en tus manos preciosas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Miguel Salomón Anselmo. Muchas gracias por la palabra que nos acaba de compartir. Y es el momento de las ofrendas. Vamos a entonar el número 438, los panes y los peces. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por estas ofrendas, Padre, que pedimos por las personas que vienen, que las envías, Padre, pero también te queremos pedir por las personas que no vienen, Padre, te pedimos que tú les ayudes en su economía, Padre, que puedan dar, Padre, te pedimos que están atravesando problemas, que tú sustentes su economía, sabemos la situación de muchas de las familias de la iglesia y te pedimos por cada una de ellas, Padre. Te damos gracias por estas ofrendas, que puedan ser para ti, Padre, y que se puedan utilizar con sabiduría, Padre. Muchas gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener la bendición a cargo de nuestro pastor Edmond Moreno. Piensa que estás en manos de Dios. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, que intercede por nosotros al Padre. Tanto más fuertemente sujeto, cuanto más decaído y triste te encuentres, recuerda esta promesa que emana de su bendita palabra. Aún en medio de las situaciones difíciles, vive feliz. Aún en medio de tanta violencia, vive en paz con Dios
y en paz con nuestros semejantes. Que nada te altere. Procura que nada sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga psíquica, ni tus fallos como seres humanos. Haz que brote y conserva siempre en tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de lo que el Señor continuamente te dirige. Y ahora, pueblo de Dios, sigue siendo luz en medio de las tinieblas, sigue siendo la sal de la tierra, y que nunca falte en vuestras vidas el consuelo de nuestro buen Padre Celestial, que nunca falte en nuestros hogares la comunión de su Hijo Jesucristo, y que siempre haya en esta sociedad la fortaleza de su Espíritu Santo para seguir adelante, confiados en tu bendita palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener nuestro postludio para así terminar nuestro curso.